Hola amigos, ¿cómo están? Vamos a resolver preguntas para postular a la UNAM. Muy bien, comenzaremos con el examen. Aquí está. Antes de comenzar, si todavía no lo has hecho, te invito a que te suscribas a mi canal, donde encontrarás más preguntas para que puedas practicar y repasar. Así que aprovéchalas. Muy bien, ahora sí comenzaremos con las preguntas típicas propuestas para postular e ingresar a la Universidad Autónoma de México. Muy bien, comenzaremos con la primera pregunta. Estructura alargada formada por una doble membrana que interviene en la síntesis de ATP. Inténtalo y la clave que te va a salir es la clave B, mitocondria. Entonces, aquí tenemos la imagen de una mitocondria. La mitocondria presenta dos membranas, una externa, aquí está, de color naranja, y otra interna, aquí está, de color crema. Por ese motivo se dice que la mitocondria es un organelo bimembranoso. Ahora bien, la mitocondria cumple un papel muy importante, la respiración celular aeróbica. ¿Y por qué lo hace? Para que la célula pueda obtener energía, para que pueda vivir. Por ejemplo, cuando nosotros comemos pan, estamos comiendo almidón. El almidón a su vez presenta glucosas. La glucosa ingresa a la célula y se convierte a piruvato. El piruvato ingresa ahora a la mitocondria y se comienza a oxidar, se comienza a degradar para formar energía ATP, adenosín trifosfato. Y como te dije, la energía es muy importante para que la célula pueda realizar su función vital, crecimiento, reproducción, división, etc. Por ese motivo los biólogos lo denominan la moneda energética, ya que cuando la célula quiere hacer algo tiene que pagar, y ese pago se hace con esta moneda. ¿Está bien? Entonces chicos, si los seres vivos no tuviéramos la energía, entonces simplemente moriríamos, porque no podríamos movernos, no podríamos reproducirnos, no podríamos dividirnos. ¿Correcto? Muy bien. Recuerda que la respiración celular en este caso es aeróbica, ya que se utiliza mitocondria. Las bacterias no presentan mitocondria, por ese motivo en ellas se da la respiración celular anaeróbica. ¿Está bien? Obviamente, la anaeróbica produce poca energía. ¿Está bien? Muy bien, ahora sí pasemos a la siguiente pregunta. Organelo cuya función es transportar moléculas intracelularmente. La clave que te va a salir es la D, aparato de Golgi y retículo endoplasmático. Aquí tenemos a una célula eucariota. Por aquí tenemos al aparato de Golgi y el Golgi se encarga de formar 4 organelos. Por ejemplo, sintetiza a los lisosomas, que se encargan de la digestión celular. Sintetiza a los peroxisomas, que se encargan de la degradación del peróxido de hidrógeno, también llamado agua oxigenada. Y también el Golgi forma a la vacuola y a los glioxisomas. ¿Está bien? Y también el retículo endoplasmático liso forma lípidos y el rugoso forma proteínas. Y todos ellos se transportan dentro de la célula. ¿Está bien? Muy bien. Pasemos ahora a la siguiente pregunta. Interviene en la síntesis de proteínas. La clave que te va a salir es los ribosomas. A ver, aquí tenemos a un ribosoma de color azul. Ahora, para que los ribosomas puedan formar proteínas, necesitan de ayudantes. Por ejemplo, necesita al ARN mensajero, necesita al ARN transferencial y también pues el propio ribosoma. Ellos tres tienen que unirse para formar proteínas. Ahora, cada uno de ellos aporta algo importante. Por ejemplo, el mensajero se encuentra aquí, aporta los codones. Los codones forman el código genético. Por lo tanto, el código genético se encuentra en el mensajero. Cada código, cada codón
es típico para un aminoácido. Ahora, el transferencial que está aquí de color naranja trae a los aminoácidos. ¿Está bien? Y el ribosoma presenta una enzima que se llama la peptidiltransferasa, que se encarga de unir a los aminoácidos que trajo el transferencial y los une pues mediante el enlace peptídico. ¿Está bien? Entonces ellos tres trabajan siempre juntos para formar proteínas. Una vez que la proteína ya se formó, se libera y finalmente está lista para ser usada. ¿Correcto? Pero te comento que en ocasiones esta proteína es inmadura. Por ese motivo tiene que dirigirse al aparato de Golgi o también al retículo rugoso, donde se da su maduración. La maduración implica que esta proteína que salió adquiera una estructura específica, terciaria, cuaternaria, secundaria, y también de repente enlaces puente de hidrógeno, disulfuro, etc. O también agregarles fosfato, glucosas, etc. Por ese motivo aparecen las famosas fosfoproteínas. ¿Está bien? Muy bien. Pasemos ahora sí a la siguiente pregunta. Estructura que da soporte y protege a las células vegetales. A ver, la clave que te va a salir es la pared celular. Aquí tenemos a una célula vegetal. La célula vegetal, a diferencia de la célula animal, presenta cloroplastos. Aquí están. Y también presenta una vacuola, pero es bien grande. Te comento que los animales también tenemos vacuolas, pero son pequeñas y son varias. Acá es solamente una y es bien grande, ¿correcto? Muy bien. Ahora, aparte de ello, los vegetales también presentan la pared celular. Aquí están. La pared celular les da soporte y protección a los vegetales. Por ejemplo, si la célula vegetal se coloca en un medio hipotónico, automáticamente el agua comienza a ingresar. El agua ingresa, pero la célula se hincha, pero no revienta. No revienta porque la pared celular lo está protegiendo, le está dando un soporte. ¿Está bien? Nosotros, animales, no tenemos pared celular. Y si nosotros somos sometidos a un ambiente hipotónico, el agua ingresa, nos hinchamos y simplemente reventamos, porque no tenemos protección. ¿Está bien? Recuerda que la pared celular está presente tanto en plantas, en algas, en hongos y también en bacterias. La diferencia es que en plantas y en algas verdes está formado de celulosa, en hongos de quitina y en bacterias de mureína o también llamado peptidoglucano. ¿Correcto? Muy bien. Pasemos ahora a la siguiente pregunta. Interviene en las reacciones energéticas de la célula. La clave que te va a salir es el ATP. Te había comentado que el ATP es considerado la moneda energética porque siempre se usa en el metabolismo. Tenemos dos tipos de metabolismo: el metabolismo anabólico y el metabolismo catabólico. En el anabolismo, las moléculas simples se juntan y forman una molécula compleja, pero siempre utilizan energía, ATP. Por ese motivo se dice que es energónico. Mientras que en el catabolismo, la molécula compleja grande se convierte a moléculas simples, liberando energía. Por ese motivo se dice que es exergónico. Ejemplos. En la fotosíntesis, el CO2 reacciona con el agua y convierte a glucosa. Por lo tanto, es un ejemplo de anabolismo. Aquí está, mira, la molécula compleja y aquí también está la glucosa compleja, que se forma a partir de moléculas simples, inorgánicas en este caso. Por aquí tenemos a la glucólisis. En la glucólisis, la glucosa de 6 carbonos se convierte a 2 piruvatos de 3 carbonos cada uno. Por lo tanto, es un ejemplo de catabolismo. Aquí está, mira, moléculas simples. Aquí también moléculas simples a partir de una molécula compleja.
¿Está bien? Muy bien. Te comento que por lo general todo lo que termina en síntesis significa anabolismo. ¿Está bien? Muy bien. Ahora pasemos a la siguiente pregunta. Monosacárido que se obtiene al final de la fase oscura de la fotosíntesis. Inténtalo y la clave que te va a salir es la B, glucosa. Ahora, esta pregunta es directa. ¿Por qué motivo? Porque la pregunta dice el monosacárido y la celulosa es un polisacárido presente en la pared de plantas, ¿cierto? Y también en algas verdes. El almidón también es un polisacárido de reserva en plantas y la celuliosa es un disacárido que te formará a la celulosa. Y el único monosacárido es la glucosa aquí. ¿Está bien? Muy bien. A ver, aquí tenemos al cloroplasto. El cloroplasto está únicamente en células vegetales y es verde porque presenta clorofila. ¿Está bien? Ahora el cloroplasto presenta tilacoides, aquí está discos, y también el estroma. En el tilacoide se da la fase luminosa y en el estroma se da la fase oscura, llamado ciclo de Calvin. Y la última etapa, mira aquí, es formar glucosa. ¿Te das cuenta? Entonces, pues, en la fase oscura, ciclo de Calvin, se usa CO2 y se forma glucosa. La clave es B. Muy bien, pasemos a la siguiente pregunta. Los nucleótidos son unidades formadas por. La clave que te va a salir es la D. A ver, un nucleótido está formado por tres cosas. Primero, lo más importante, un azúcar pentosa, que presenta obviamente 5 átomos de carbono. Después, una base nitrogenada. Y finalmente, un grupo fosfato. Estos tres juntos te forman el nucleótido. Si tú le quitas el fosfato, se convertirá a un nucleósido. ¿Está bien? Y cuando le agregas fosfato, se convierte en nucleótido. Ahora bien, el nucleótido se une a otro nucleótido mediante el enlace fosfodiéster. Luego a otro más, a otro más, a otro más y te forma un polinucleótido, que puede ser ARN, aquí está, o puede ser ADN. La diferencia es que el ARN es monocatenario y el ADN es bicatenario. Ahora bien, el nucleótido que conforma el ARN tiene diferencias. Por ejemplo, el azúcar pentosa del medio es ribosa, mientras que el azúcar del ADN es desoxirribosa. El fósforo es el mismo y la base nitrogenada aquí es uracilo y aquí es timina. El resto, adenina, guanina y citosina, se repite. ¿Está bien? Por lo tanto, si te preguntan en el examen ¿qué diferencia hay entre el nucleótido del ARN y el nucleótido del ADN? Es el azúcar y aquí el uracilo y la timina. Nada más. Muy bien, pasemos a la siguiente pregunta. Recuerda que ADN y ARN se llaman ácidos nucleicos. ¿Está bien? Pasemos a la siguiente pregunta. La información genética codificada en el ácido desoxirribonucleico es. A ver, inténtalo y la clave que te va a salir es. La información está mediante una secuencia de bases nitrogenadas. A ver, antes que nada, yo te comenté que tanto ADN como ARN se llaman ácidos nucleicos. Pero si se refiere al ARN, tú sabes que el ARN está formado por ribosa. Por tal motivo será ácido ribonucleico, mientras que el ADN está formado por desoxirribosa. Por tal motivo se llamará ácido desoxirribonucleico, como en este caso de aquí. Por lo tanto, la pregunta se refiere al ADN, al ácido desoxirribonucleico, porque presenta azúcar desoxirribosa. ¿Está bien? Muy bien. A ver, aquí tenemos, por ejemplo, al azúcar, ¿cierto? El fosfato y se une a la base nitrogenada.
Y ellos tres que te formaban el nucleótido, ¿cierto? Nucleótido. El nucleótido se unía con otro nucleótido mediante enlace fosfodiéster y te formaba un polinucleótido, ¿cierto? Que puede ser, en este caso obviamente es ADN, ¿no? Y este ADN pues está formado ¿por qué? Por bases nitrogenadas, ¿ve? Una secuencia. CGAT. ¿Está bien? Y aquí en la secuencia está la información genética. Está codificada. Aquí está, mira, ¿ve? Recuerda que el modelo del ADN es antiparalelo, doble hélice alfa y fue propuesto por Watson y Crick. ¿Está bien? Muy bien. Y pues recuerda que el ADN se une las cadenas mediante puente de hidrógeno. Puente de hidrógeno. Es decir, un nucleótido se une a otro nucleótido mediante el enlace fosfodiéster. Aquí, amarillito. Pero esta cadena y esta otra cadena se unen mediante puente de hidrógeno. Muy bien, pasemos a la siguiente pregunta. En el proceso fotodependiente de la luz, fotosíntesis, la clorofila participa directamente en la... A ver, cuando te dicen proceso fotodependiente de luz, significa que es fase luminosa. Y justamente en la fase luminosa participa la clorofila. La pregunta es, ¿cómo participa? Captando la energía lumínica. Por ejemplo, mira, aquí tenemos a un cloroplasto. En este caso está dibujado de color azul. Internamente presenta los tilacoides de color verde por la presencia de clorofila. Y aquí tenemos al estroma, ¿correcto? Que vendría a ser como la sopita, ¿no? La sopa que se encuentra aquí. El jugo. Muy bien, entonces en los tilacoides está presente la clorofila. ¿Está bien? Muy bien. Entonces esa clorofila recibe la luz y se comienza a excitar. Capta la energía lumínica. ¿Está bien? Y con ello libera dos electrones. Entonces pues aquí la clorofila participa recibiendo, captando la energía lumínica. Recuerda que la fotosíntesis más que nada lo que hace es captar energía, fotones azul y fotones rojo. ¿Está bien? Muy bien. Y aquí está, mira, ven, finalmente en el ciclo de Calvin, aquí está al final, se obtiene pues la glucosa, ¿no? Con la incorporación de CO2. Acá fase luminosa y aquí fase oscura. Y todo esto se da en el cloroplasto. Muy bien, pasemos a la siguiente pregunta. Recuerda que la fase luminosa forma oxígeno, ATP y NADPH2. Y la fase oscura utiliza CO2, utiliza el ATP y el NADPH2 que se formaron en la fase luminosa. Y con todo ello pues forma la glucosa. ¿Correcto? También recuerda que este oxígeno que se forma en la fase luminosa proviene de la molécula de agua. Muy bien. Ahora sí pasemos a la siguiente pregunta. Proceso que ocurre en la fase oscura de la fotosíntesis. La clave que te va a salir es la clave D, ¿cierto? En la fase oscura se fija el carbono. A ver, aquí está, mira, ve, fase oscura, ciclo de Calvin, el CO2 se fija. Nada más. Ahora, vamos a estudiar más a profundidad esto. A ver, aquí está, ciclo de Calvin, aquí está lo mismo. En un inicio el CO2 ingresa a Calvin, pero cuando ingresa lo recibe una molécula de 5 carbonos, la ribulosa 1,5 difosfato. Ahora bien, la molécula de 5 carbonos con el CO2 forman una molécula de 6 carbonos que es inestable. Y como es inestable se rompe en dos moléculas de 3 carbonos cada uno, llamado pega, fosfoglicerato. Ahora el pega se convertirá a pegal, fosfogliceraldehído, pero para ello necesita el ATP y el NADPH2 que se formaron durante la fase luminosa. Aquí. ¿Está bien? Ahora el pegal destina un carbono para la glucosa y los 5 carbonos que quedan restantes para que se forme otra vez la ribulosa 1,5 difosfato y continúe el ciclo. ¿Está bien? Entonces cuando el CO2 ingresa se llama fijación del CO2. Cuando se utiliza NADPH
se llama reducción del pega. Y cuando se regenera la ribulosa para seguir captando más CO2, se llama regeneración de la ribulosa 1,5 bifosfato. Y todo esto es el ciclo de Calvin que se realiza en la fase oscura, en el estroma. Muy bien, pasemos ahora sí a la siguiente pregunta. De la glicólisis se producen dos moléculas de ácido pirúvico, las cuales deben ser transformadas químicamente para ingresar al ciclo de Krebs. A ver, la clave que te va a salir es acetilcoenzima A. Te comento que glicólisis o glucólisis es lo mismo. Piruvato o ácido pirúvico también es lo mismo. Ahora bien, entonces, el piruvato, chicos, debe convertirse a acetilcoenzima A para que pueda ingresar al ciclo de Krebs. Aquí está, mira, ve. En un inicio, la glucosa, como te había comentado, ingresa a la célula. La glucosa se encuentra ahora en el citoplasma y aquí realiza glucólisis y se convierte a piruvato. Recuerda que la glucólisis no usa oxígeno, ¿está bien? Ahora el piruvato ingresa a la mitocondria, pero automáticamente pierde un CO2 o se hace descarboxila. ¿Y por qué lo hace? Para convertirse a acetilcoenzima A. Una vez que el piruvato se convirtió a acetilcoenzima A, recién puede ingresar al ciclo de Krebs y continuar su degradación, ¿correcto? Por ese motivo la pregunta te dice, ¿no? Para que el piruvato ingrese al Krebs, tiene que convertirse a acetilcoenzima A, pero para ello debe perder CO2. Muy bien, recuerda que el ciclo de Krebs se lleva a cabo ¿dónde? En la matriz mitocondrial y la glucólisis en el citoplasma. Pero ojo, si fuera una célula procariota, la procariota no tiene mitocondria. Por ese motivo, en la procariota, la glucólisis, ciclo de Krebs, todo ello se lleva a cabo en el citoplasma y también la última etapa en la membrana. Muy bien, pasemos ahora sí a la siguiente pregunta. Los citocromos de la cadena respiratoria se caracterizan por la capacidad de... La clave que te va a salir es: los citocromos transportan electrones. A ver, el tema es respiración celular. Las procariotas bacterias usan a los citocromos, ¿cierto? Respiración, pero utilizando la membrana celular. Aquí están los citocromos, en la membrana celular. Mientras que en los eucariotas, los citocromos se encuentran en la mitocondria. ¿Está bien? Aquí están. ¿Y para qué? Como te dije, para realizar la respiración celular, para transportar electrones. ¿Está bien? Muy bien, entonces aquí está, mira, ve, el electrón llega a la membrana o a la mitocondria, a la cresta mitocondrial, y dirige al citocromo. El citocromo recibe electrón y luego lo dona a otro citocromo. Y luego recibe y lo dona a otro citocromo. De tal manera que el citocromo se convierte en un transportador. Es decir, los citocromos son parte de la CTE, la famosa cadena transportadora de electrones. ¿Está bien? Recuerda que los citocromos son muy importantes y contienen hierro como bioelemento. Y también están presentes en los cloroplastos. ¿Está bien? Muy bien, ya sabes, ¿eh? Citocromo recibe y entrega electrones, transporta. Muy bien, pasemos a la siguiente pregunta. La función del ARN transferencial es... La clave que te va a salir: arbolito. El transferencial transporta un aminoácido específico al polipéptido o proteína en crecimiento. A ver, para comenzar, tenemos tres tipos de ARN. El mensajero, que es aquí, lineal. El transferencial, que tiene forma de tenedor. Y finalmente, el ARN ribosómico, que se encuentra formando los ribosomas. Y como te había dicho antes, los tres participan para formar proteínas, para formar polipéptidos. Entonces, aquí tenemos una célula eucariota, presenta núcleo. El ADN en el núcleo
tiene la información genética. ¿En forma de qué? De base nitrogenada, ¿cierto? Ahora esa información genética se copia a un ARN mensajero. Aquí está. Y como te dije, el mensajero ahora tiene la información. La información en forma de codones, de código genético. El mensajero ahora sale del núcleo y se dirige al citoplasma. Y aquí se une el mensajero con el transferencial que está aquí, que está trayendo los aminoácidos, aquí está, puntita, y finalmente al ribosoma. Ellos tres comienzan a hacer la traducción. ¿Está bien? La traducción. Chicos, todo esto aquí se denomina la famosa síntesis de proteínas, que presenta dos etapas. La primera, transcripción en el núcleo, cuando el ADN pasa la información al mensajero, y la segunda, la traducción en el citoplasma, cuando se forma la proteína. Pero ojo, recuerda que la transcripción y la traducción se realizan aquí porque es célula eucariota. Si fuera una célula procariota, las procariotas no tienen núcleo. Por tal motivo, en las bacterias, la transcripción y la traducción se realiza en el citoplasma. ¿Está bien? Y al mismo tiempo también. Muy bien, pasemos a la siguiente pregunta. Relacione las fases del ciclo celular con los procesos que ocurren en cada una de ellas. A ver, tengo aquí dos fases, mitosis e interfase. Y tengo 4 procesos. Te piden cuál es cuál. A ver, ¿qué será el ciclo celular? El ciclo celular son las etapas por las que pasa la célula desde que nace hasta que se divide. Por ejemplo, aquí tenemos una célula que está naciendo. Esta célula que nace ingresa a una fase G1. En la fase G1, la célula comienza a aumentar, a crecer en tamaño. ¿Por qué motivo? Porque se está duplicando los organelos y también se está realizando una alta síntesis de proteínas, intensa síntesis de proteínas. Luego de ello, de que creció la célula, ingresa a la fase S. Aquí se duplica el ADN, el material genético. También se duplican los centrosomas y también se forman las histonas, que son proteínas básicas que se unen al ADN. Finalmente, en la fase G2, la siguiente, la célula se prepara para la división. La división puede ser por mitosis o por meiosis. En este caso es por mitosis. Entonces la célula se divide, división celular, citocinesis, y tenemos aquí 2 células hijas. Y otra vez esta célula hija ingresa otra vez a la fase G1, luego a S, a G2, mitosis, y así continúa el ciclo. A esas 3 de aquí se le llama la interfase y a esta última se le llama la división. Por lo tanto, la interfase presenta 3 etapas: fase G1, fase S y fase G2. Y la división puede ser mitosis o meiosis. Será mitosis cuando sea célula somática, cuya finalidad es reparación de tejidos, por ejemplo en la epidermis. Y será meiosis cuando sea célula germinal, para formar gametos, por ejemplo para formar óvulos o espermatozoides. Muy bien, por lo tanto, la mitosis sería con la D, división celular, aquí está, y en la interfase se duplica el ADN, la célula crece y también se forman proteínas. Muy bien, pasemos ahora a la siguiente pregunta. Una mutación conlleva cambios en él de un individuo y genera cambios a simple vista en su. La clave que te va a salir es: la mutación cambia el genotipo y se evidencia en el cambio del fenotipo. A ver, chicos, el genotipo simplemente es, digamos, los genes, la carga genética que presenta el ser vivo, pero eso no lo podemos ver porque está internamente en la célula. Pero este genotipo se puede expresar y te da el fenotipo. ¿Entienden? Entonces el genotipo, cuando se expresa, te da el fenotipo, que sí podemos verlo. Ahora, el genotipo va a depender del medio ambiente. Por ejemplo,
Aquí tenemos el genotipo, los genes para el maíz. Y si el ambiente en el cual crece el maíz es con poca agua, entonces saldrá un maíz pequeñito. Pero si el ambiente es con mucha agua, con mucho sol, entonces saldrá un maíz grande. Por lo tanto, el fenotipo que sale el adulto va a depender mucho del medio ambiente donde crece. Por ese motivo, usualmente los animales que están en zonas frías son más pequeños. Por ejemplo, el zorro costeño es más grande que el zorro andino, porque el frío hace pues que se desarrolle menos. ¿Está bien? Muy bien. Ahora, ¿qué pasaría si este genotipo, este ADN que está aquí, chicos, sufre un cambio, una mutación, una alteración? Entonces, una alteración del material genético hereditario, y esta alteración, chicos, se transmite a la descendencia. Por lo tanto, esta mutación, este cambio del ADN, del genotipo, te genera pues una mutación. Y luego cuando este ser vivo tenga su hijo, tendrá el mismo cambio, es decir, se hereda. ¿Está bien? Muy bien, entonces las mutaciones son cambios pues del genotipo que se expresan en el fenotipo. Es diferente ya, porque hubo un cambio a nivel del ADN. Muy bien, pasemos a la siguiente pregunta. Las son fuente de genética. La clave, las mutaciones son fuente de variación genética, ¿cierto? Aquí está el ADN normal, fíjate, pero aquí resulta que hay un cambio, ¿cierto? Por ejemplo, en vez de adenina se cambió por guanina, o en vez de guanina apareció pues timina. Entonces hay un cambio. Te comento algo, basta que en el ADN aparece solamente una base nueva y ya cambia totalmente la proteína. ¿Te das cuenta? O sea, solamente cambia una base chiquitita de todo, ya es otra proteína que se va a formar. ¿Entienden? Y como es otra proteína, pues será de repente otro pigmento de color de ojos, otro pigmento de color de piel. ¿Está bien? Porque ya cambió aquí. Entonces aquí está el ADN, ¿cierto? Una pequeña cambio, una pequeña mutación. Aquí, chicos, se le llama, por ejemplo, la mutación puntiniforme, porque solamente cambia una pequeña base. Y pues genera ya variabilidad, ¿no? Sin cambio, ojo marrón, y con este cambio ya un ojo celeste. Y pues este gato ojo celeste ya hereda el cambio a sus hijos, ¿no? Muy bien, pasemos a la siguiente pregunta. Los experimentos realizados por Louis Pasteur en el siglo XIX refutaron rotundamente la tesis de la la clave que te va a salir es la generación espontánea. A ver, el tema es evolución. Te comento que antes había una teoría llamada la generación espontánea, que fue propuesto por Aristóteles, y decía que la vida surge de la materia de forma espontánea, a partir de sustancia orgánica o también de inorgánica. Pero esta teoría pues no convencía mucho a los científicos. Sin embargo, te comento que duró cientos de años, hasta que apareció la teoría de la biogénesis y tuvo como representantes a Redi en el famoso experimento de las moscas en un recipiente, carne, ¿cierto? Spallanzani, pero finalmente el último científico, el que dio derrumbado, el que mató a la teoría de Aristóteles, fue Pasteur, con su experimento del cuello de cisne. Aquí está, mira. Inicialmente, los que defendían la generación espontánea decían lo siguiente. A ver, aquí tenemos un caldo, ¿cierto? Una sopa de carne. Y pues lo calentamos para que todo ser vivo muera. ¿Está bien? Entonces, todo ser vivo murió. Tenemos el caldo que está aquí puro, inerte, pero dejamos que el tiempo pase y aparecen pues bacterias, aparecen hongos. Entonces, los que defendían la teoría de aquí decían que la vida se origina pues de forma espontánea. De lo que no había vida aquí, apareció vida aquí, de forma espontánea. Entonces lo que hizo Pasteur fue lo siguiente.
A este mismo caldo le puso un cuello de cisne. ¿Te das cuenta? Es lo mismo, igualito. De tal manera que las bacterias ingresaban por aquí y se depositaban aquí y ya no podían subir. De esa manera el caldo nunca se infectaba y por tal motivo no aparecía vida. Pero si tú rompías el cuello, automáticamente la bacteria entraba y comenzaba la fermentación y aparecía pues bacterias y hongos. Entonces, Pasteur demostró que la vida solamente proviene de otra vida preexistente. Aquí no hay vida, ¿por qué? Porque la bacteria nunca llegó. Aquí se formó vida porque llegó otra bacteria. Entonces, lo que dijo Pasteur al final fue que la vida se origina únicamente de otra vida preexistente. Nada más. No supo cómo explicar eso. ¿Está bien? Solamente supo que la vida proviene de otra vida. ¿Está bien? Muy bien. Y así pues la teoría de Aristóteles quedó descartada, ¿no? Muy bien. Pasemos a la siguiente pregunta. La teoría sintética explica que la evolución es el fruto de la interacción de la selección natural y, a ver, la clave que te va a salir es variación genética. A ver, chicos, inicialmente en la evolución se hablaba mucho de la teoría de Darwin, ¿cierto? De la selección natural. Darwin decía que solamente sobrevive el más apto. Existe una lucha por la supervivencia. Hay recursos escasos y también existe variabilidad. Sin embargo, Darwin no supo cómo explicar la variabilidad. ¿Está bien? Entonces, los conceptos de Darwin se unen con los conceptos de genética. Te comento algo. Cuando Darwin vivía, también vivía Mendel. Mendel, padre de la genética. Pero a pesar de ello, Darwin nunca se conoció con Mendel. Entonces, lo que a Darwin le faltaba era explicar por qué motivo existía la variabilidad y cómo se heredaba. Y justamente Mendel ya estaba trabajando eso, las bases de la herencia. Por ahí comentan que si Darwin se llegó a conocer con Mendel, si se hubiesen llegado a conocer, hubiesen sacado una teoría mejor. ¿Está bien? Entonces, a los conceptos de Darwin se le agrega los conceptos de la genética para explicar la variabilidad que no supo explicar Darwin. Y también se le agrega pues las mutaciones, ese cambio al azar. ¿Está bien? Y todo eso, chicos, me forma los tres la teoría sintética de la evolución, que abarca los tres conceptos. ¿Está bien? Entonces, la teoría sintética explica la variación observada por Darwin entre la descendencia en términos de mutación y recombinaciones. Y uno de los mayores representantes fue pues Dobzhansky. ¿Está bien? Muy bien, pasemos ahora a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la característica que considera a las algas verdes como ancestros de las plantas actuales? La clave que te va a salir es la C. Las plantas actuales y las algas verdes presentan en común la clorofila A y también la clorofila B. A ver, te comento. Hoy en día tenemos 4 clases de plantas, las actuales. Comencemos con las plantas más antiguas. Aquí está, las famosas briófitas, los musgos. Luego tenemos a los helechos, son las famosas pteridofitas. Luego tenemos a las gimnospermas, por ejemplo pinos. Y finalmente las plantas que presentan flores, las angiospermas. Todas ellas provinieron de un ancestro común, una alga verde. ¿Está bien? Entonces, esta alga verde presenta características similares a las plantas de hoy en día. Por ejemplo, la presencia de clorofila A y clorofila B para hacer fotosíntesis. Pero aparte de ello también te comento que las algas verdes presentan pared celular también, con celulosa. También tienen almidón como reserva. ¿Te das cuenta? Sin embargo, las algas no son plantas porque no tienen tejidos diferenciados. Por ejemplo, no tienen el tejido de la cutina que les permite evitar la desecación.
Si tú sacas una alga verde del océano, se seca rápidamente en el medio ambiente. ¿Está bien? Muy bien. También recuerda que de los 4 tipos de plantas, tanto las briofitas y las deridofitas se reproducen mediante esporas, mientras que las gimnospermas y las angiospermas lo hacen con semillas. La diferencia es que aquí la semilla es desnuda y aquí la semilla es protegida por un ovario, el famoso fruto. Muy bien, pasemos a la siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes opciones es una premisa de la teoría de Lamarck sobre la evolución de las especies? La clave que te va a salir es la D. Lamarck propuso la ley de los caracteres adquiridos y la ley del uso y desuso de los órganos. A ver, aquí tenemos a Lamarck. Lamarck propuso la famosa ley de el uso y desuso de órganos. Por ejemplo, según Lamarck, la jirafa de cuello corto, al exigir a su cuello para alimentarse de árboles altos, hizo que el órgano se comience a desarrollar. Es decir, la exigencia por alimentarse, el uso, hizo que el órgano se desarrolle. Entonces, a este órgano lo llamó carácter, un carácter adquirido. Entonces, este ser vivo adquirió el carácter estando en vida. Y después, cuando la jirafita tenga su hijo, va a heredarle ese carácter. Por ese motivo se dice que se llama la teoría de la herencia de los caracteres adquiridos. La jirafita adquiere el cuello largo y luego lo transfiere a los hijos, que también nacerán con cuellos largos. Obviamente eso ya sabemos que es incierto, porque te dije que un carácter diferente implica una mutación, un cambio en el ADN. Y un ser vivo, en su corto tiempo de vida, no puede experimentar un cambio de ADN, porque eso demora millones de años, a no ser que sea pues por que está expuesta a radiación térmica, radiación de uranio, etc. Ahí sí puede ser, pero de forma natural no ocurre un cambio en un corto tiempo del ADN. Por ese motivo la teoría de Lamarck fue rechazada. ¿Está bien? Sin embargo, hay otra que es pues del uso y desuso, ¿cierto? Un órgano que se usa se agranda, se desarrolla, y el órgano que no se usa se atrofia. Y eso podría ser cierto, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los topos. Los topos tienen ojos, pero a pesar que tienen ojos no pueden ver. ¿Por qué motivo? Porque como ellos siempre vivieron debajo de la tierra no llega el sol. Y por ese motivo nunca usaron los ojos. Entonces los ojos se atrofiaron, ya no sirven. ¿Por qué? Porque no lo usaron. ¿Está bien? Muy bien, y así hay muchos ejemplos. El apéndice, la coxis, los pelos en el ano, la membrana nititante del ojo, etc. Muy bien, pasemos a la siguiente pregunta. Recuerda que Lamarck también fue el primero que propuso de forma formal el término biología. ¿Está bien? Muy bien, pasemos a la siguiente pregunta. Los protozoarios se clasifican con base en... La clave que te va a salir es la locomoción. A ver, para comenzar, chicos, los protozoarios pertenecen al reino protista. Lo comparten junto con las algas. ¿Está bien? Los protozoarios, todos ellos son unicelulares, es decir, están formados de una sola célula. Y todos son heterótrofos, salvo un caso especial de la euglena. ¿Está bien? Por ejemplo, aquí tenemos a un protozoario, a la euglena. Como te dije, la euglena es un caso especial, porque es mixótrofo, es decir, cuando hay luz, debido a esta mancha ocular, la euglena hace fotosíntesis y se convierte en autótrofo. Pero cuando hay oscuridad, la euglena se convierte en heterótrofo, se comienza a comer a otros seres vivos. Por ese motivo se habla de mixótrofo, correcto, euglena. Al margen de ello, la euglena se mueve con flagelos. ¿Te das cuenta? Flagelos. Por lo tanto será un mastigóforo. Por aquí tenemos una ameba. La ameba se mueve con pseudópodos, falsos pies, y se llamará sarcodinos. Por aquí tenemos un paramesio que se mueve con cilios, como pestañas pequeñas. ¿Te das cuenta?
como pestañas, ¿cierto? Cilios. Y será ciliados. Y por aquí tenemos a los que no se mueven. Por ejemplo, el Plasmodium vivax, que causa malaria, ¿cierto? Y pues se llamarán esporozoos. Entonces, mastigóforos, sarcodinos, ciliados y esporozoos. La clasificación es respecto a su movimiento, respecto a su locomoción. Muy bien, pasemos a la siguiente pregunta. Recuerda que el padre de la protozoología es Van Leeuwenhoek. Fue el primero que observó microorganismos en una gota de agua con el microscopio que él mismo había fabricado. Muy bien, ahora sí, siguiente pregunta. Características que define a los productores primarios en un ecosistema. La clave que te va a salir es: los productores captan energía del sol y producen materia orgánica, obviamente mediante la fotosíntesis. A ver, aquí tenemos a la famosa pirámide trófica, o también, si quieres, pirámide alimenticia. En la base tenemos a los productores, ¿está bien? Aquí están los productores. Luego tenemos aquí a los consumidores. Y finalmente, hongos y bacterias, los desintegradores. Nada más. Toda pirámide presenta esto. Ahora, los consumidores pueden ser de varios tipos. Por ejemplo, primarios, secundarios, terciarios, cuaternarios, quinarios, etc. La cantidad de consumidores va a depender de qué tan complejo es el ecosistema. Por ejemplo, si es un ecosistema pobre, simplemente habrá primario, secundario, terciario. Por ejemplo, un desierto. Si es un ecosistema más complejo como una selva tropical, habrá cuaternario, quinario, etc. ¿Está bien? Muy bien, esto puede cambiar. Muy bien. Ahora, de todos ellos, los que están en la base, chicos, son los productores. Y ellos hacen fotosíntesis. Y cuando hacen fotosíntesis, forman materia orgánica, glucosa. ¿Está bien? Ahora, respecto al nivel trófico, los que están en el primer piso son los del primer nivel trófico. Segundo piso, segundo nivel trófico. Tercer piso, tercer nivel trófico. Por lo tanto, un consumidor primario, aquí está, pertenece al segundo nivel trófico. Un consumidor secundario pertenece al tercer nivel trófico. Recuerda que usualmente se llamará consumidor primario cuando se alimenta pues de plantas, ¿no? Como una oruga, mariposa, una abeja, etc. Y secundario cuando usualmente es carnívoro, ¿no? Y así. Muy bien, pasemos a la siguiente pregunta. Recuerda que los hongos y bacterias son desintegradores, ¿eh? Por excelencia. Fase del ciclo hidrobiológico que reabastece de agua a los ecosistemas continentales. La clave que te va a salir es la condensación y precipitación en las montañas. A ver, aquí tenemos al famoso ciclo del agua, ¿cierto? En un inicio el agua se encuentra en los lagos, en el suelo también, en los océanos. Debido pues a la temperatura, el agua se comienza a evaporar. Aquí está, la primera etapa se llama evaporación. En la evaporación el agua se transforma de fase líquida a fase gaseosa. Luego el agua gaseosa se condensa y se convierte pues en nubes. Entonces, mediante la condensación se pasa del estado gaseoso, vapor, a estado líquido. Te comento que las nubes, chicos, las nubes que tú ves no son gas ni vapor tampoco. Las nubes están formadas por pequeñas gotas de agua. ¿Está bien? Y cuando la gota de agua crece un poco más, precipita, cae. Y finalmente pues la precipitación puede caer en la superficie y se llamará escorrentía superficial. Pero también la precipitación, la lluvia, puede penetrar el suelo y se llamará pues infiltración. ¿Te das cuenta? Y así nuevamente continúa el ciclo. Evaporación, condensación, precipitación, escorrentía superficial y así. ¿Está bien? Muy bien, recuerda que cuando el agua penetra el suelo, formará pues los pozos, ¿no? Hay mucha gente que en el mundo se alimenta o consume agua de pozos. ¿Está bien? De la napa freática también se dice. Muy bien, pasemos ahora a la siguiente pregunta. Recuerda, las nubes no son gas,
son gotitas de agua en suspensión. Muy bien, pasemos a la siguiente pregunta. Es una ventaja de la reproducción sexual. La clave que te va a salir, la C. La reproducción sexual es una fuente de variación genética. Por ejemplo, aquí tenemos un hombre y aquí una mujer. El varón forma espermatozoides y la mujer forma óvulos, ¿cierto? Ahora, estos dos se unen y te forman el huevo cigoto. Y luego de ellos, pues, aquí está el bebé. Ahora, este bebé no es idénticamente igual a la mamá o a la papá. Este bebé tiene diferencias. Por ejemplo, puede tener ojos azules, que no tiene ni papá ni mamá, sino el abuelo de ellos. Entonces, chicos, la reproducción sexual genera variabilidad, porque los rasgos, los genes de papá y mamá se están combinando. ¿Está bien? Ahora, por ejemplo, aquí en el caso de los hongos, mira, aquí tenemos una hifa negativa y una hifa positiva. Digamos que macho y hembra. Estas dos se conectan mediante una carga hormonal y pues se da la famosa cariogamia y la plasmogamia, la unión de núcleos y la unión de plasmas. Luego forman el cuerpo fructífero, que en este caso es el famoso basidiocarpo, porque pertenece a los basidiomycetos, los hongos de sombrero. Luego el hongo de sombrero libera esporas. Como aquí se dio la cariogamia grupo 2N, se dio meiosis para formar esporas N. Y tú sabes que la meiosis siempre genera variabilidad, porque genera crossing over. Y aquí está, mira, ver las nuevas esporas positivas, negativas, variables. Y otra vez la espora germina y te forma el micelio y continúa el ciclo. ¿Te das cuenta? Entonces, la reproducción sexual no está únicamente pues en los animales, también está en los hongos, en las plantas también, ¿correcto? Y genera variabilidad. Recuerda que siempre es bueno ser variables, porque si todos fuéramos iguales, si viene un virus, si viene una peste, todos moriríamos. Nadie soportaría, porque todos somos iguales. Pero si fuéramos diferentes, el virus viene y solamente mata a los débiles, y los más aptos, más fuertes sobreviven, ya que somos variables. ¿Está bien? Muy bien, pasemos a la siguiente pregunta. ¿Cuál de los siguientes enunciados son características de la reproducción sexual? La clave que te va a salir es la 2 y la 3. A ver, leemos. La sexual permite la reproducción de descendientes idénticos falsos, ¿cierto? La 2. Propicia la variabilidad, ¿es cierto? Ya que hay un intercambio en la meiosis, también es cierto. En la meiosis se da el famoso crossing over, intercambio genético. Por ese motivo los hijos son variables. El siguiente, mantiene la condición diploide de las especies mediante la unión de gametos, también es cierto. Ahora te explico esta última. Por ejemplo, aquí está el papá y aquí la mamá. Los seres humanos somos diploides, 2N igual a 42 cromosomas. ¿Está bien? Entonces, el papá y la mamá hacen meiosis para formar gametos. Recuerda, los gametos se forman siempre por meiosis. Entonces, la meiosis baja la carga 2N a N, aquí está. Y aquí también N el óvulo. Pero cuando se unen otra vez forman el huevo 2N. ¿Por qué motivo? Porque este huevito 2N, cuando desarrolle, en el futuro se convertirá en un adulto. Y la carga genética 2N debe mantenerse. También se llama juego cromosómico. Juego cromosómico también se llama. ¿Está bien? Porque si aquí sale 3N, pues ya sería otra especie, por ejemplo. Digamos así. ¿Está bien? Entonces, se mantiene la condición diploide. Diploide significa 2N. Y para que exista 2N, debe unirse los gametos. Y así pues la especie no varía. ¿Está bien? Recuerda que una persona normal tiene 2N igual a 46 cromosomas. Pero ¿qué pasaría si fuera 2N igual a 47? Por ejemplo, este varón sería una persona que sufre del síndrome de Klinefelter. O si fuera 2N igual a 45, esta mujer sufriría del síndrome de Turner. ¿Está bien? Muy bien. Ese ya es otro tema, ¿no? La famosa citogenética. Muy bien, pasemos a la siguiente pregunta.
al conjunto de técnicas que hacen posible el aislamiento, el estudio, modificación y transferencia de genes de un organismo a otro se llama. La clave que te va a salir es ingeniería genética. A ver, chicos, la ingeniería genética es un conjunto de técnicas que te permiten manipular, ya sea modificando, transfiriendo, aislando los genes de un ser vivo, ¿correcto? Muy bien. Por ejemplo, tenemos a la famosísima terapia génica. Te cuento que nosotros internamente tenemos células que a veces trabajan mal, y cuando trabajan mal también pues funcionan mal. Entonces, para ello, chicos, lo que se hace es introducirle ADN para que de esa manera la célula pueda producir la proteína específica. De esa manera pueda trabajar bien. Eso es terapia génica, cuando tú introduces, cuando tú utilizas ADN para que corrijas el funcionamiento de una célula. Por ejemplo, podría ser, se me ocurre, célula pancreática, ¿no? Para producir insulina. Y también pues aquí tenemos los alimentos transgénicos. En muchos vegetales se inoculan, ¿cierto?, ADN, genes de otro ser vivo. ¿Está bien? Por ejemplo, aquí se introduce, ¿para qué? Para que el tomate soporte la maduración. Usualmente el tomate rápidamente madura y se malogra. Pero ¿cómo hacemos para que el tomate dure más tiempo? Le metemos un gen. ¿Está bien? O también en el caso del maíz. Al maíz se le mete genes para que soporten de repente sequías, para que soporten también heladas y para que crezcan más rápido. ¿Está bien? Muy bien. Y también pues para que soporten los pesticidas también, sean resistentes. También tenemos en la producción de proteínas humanas, por ejemplo. Te comento que la Escherichia coli es una bacteria que usualmente se encuentra en el tracto digestivo de los animales. Y esa bacteria, chicos, se utiliza para producir insulina. Entonces tú a la bacteria le introduces el ADN y la bacteria, sin querer queriendo, como dice el chavo, formará pues insulina, ya que tiene el ADN para formar insulina. Está bien la información. Y luego la insulina se limpia y luego se enfrasca y se vende pues en el mundo a los pacientes que necesitan pues insulina, ya que su páncreas no forma insulina y les da diabetes. O también pues se usa para la producción animal. Por ejemplo, aquí tenemos un pez. Este pez se le ha inoculado hormona de la trucha, y esta hormona de la trucha hace que comience a crecer. Crece. ¿Está bien? Más rápido, una hormona de crecimiento de la trucha. También pues te comento que en el caso de la tilapia se le también introduce genes para que soporten bajas temperaturas. Y así, ¿no? Una manipulación, aislamiento, modificación de los genes de un ser vivo se llama pues ingeniería genética, la rama que lo va a estudiar. Muy bien, pasemos a la siguiente pregunta. En la segunda mitad del siglo XX, la teoría quimosintética formulada por Oparin y Haldane permitió. A ver, inténtalo. Y la clave que te va a salir es demostrar de manera experimental que la materia orgánica evolucionó a partir de moléculas simples. A ver, aquí tenemos la teoría de Oparin. Oparin dijo, chicos, que en un inicio la Tierra no era como es hoy día, sino que el ambiente era diferente. Por ejemplo, no había oxígeno. Por ese motivo se dice que la atmósfera era reductora. La pregunta es, si no había oxígeno, ¿qué había en la atmósfera? Había gases como el metano, amoníaco, vapor de agua y también pues el hidrógeno molecular. Y como no había oxígeno, tampoco había capa de ozono. Por ese motivo, los rayos ultravioleta penetraban la Tierra y mataban pues a todo de la Tierra. Por ese motivo se cree que la primera forma de vida apareció en el mar, ya que en el mar estaban protegidos de los rayos violeta. ¿Está bien? Muy bien, entonces había pues metano, no había oxígeno, había rayos, truenos, volcanes, rayos violeta, etc. Y todo ello reaccionó con los gases y generó los primeros compuestos orgánicos, por ejemplo aminoácidos y glucosas. Es decir, a partir de algo inorgánico que está aquí, se formó algo orgánico.
Y luego pues este orgánico aminoácidos se comenzó a unir y formó cadenas. ¿Está bien? Cadenas. Y pues la cadena también formó la primera membrana. Entonces aquí supuestamente apareció el primer ser vivo, el famoso coacervado, que es la unión pues de polipéptidos, de aminoácidos, de grasitas. Y este coacervado en el futuro dio origen a la primera célula, en este caso una célula procariota, ¿cierto? Una bacteria, aquí está, sin núcleo. Y esa teoría de Oparin fue demostrada ¿con quién? Por Miller, ¿cierto? Miller. Aquí está, mira, el agua que se calienta, que simula al vapor de agua. Aquí tenemos los gases, metano, amoníaco, ¿cierto? Y aquí tenemos unas chispas eléctricas que simulan pues a los rayos, ¿cierto? A los volcanes. Y reacciona y todo ello se condensa y pues se obtiene aminoácidos y azúcares orgánicos. ¿Te das cuenta, eh? Entonces se prueba pues que se formó este orgánico a partir de simple, ¿no? Clave casita. Pasemos a la siguiente pregunta. Se ocupa del ordenamiento de los organismos en grupos de especies semejantes. A ver, ¿quién se encarga de agrupar a los seres vivos por su semejanza? La taxonomía, ¿cierto? La taxonomía. Muy bien. Por ejemplo, aquí tenemos la famosa clasificación taxonómica. A ver, comencemos de aquí. Aquí tenemos a los seres vivos y todos ellos, ¿cierto?, se encuentran en el dominio Eucaria. Te comento que en el mundo existen 3 dominios. El dominio Eucaria, el dominio Bacteria y el dominio Arcae. De ellos 3 nosotros pertenecemos al dominio Eucaria. ¿Por qué motivo? Porque estamos formados de células eucariotas. Mientras que las bacterias y las arqueobacterias pertenecen a otros dominios. En este caso se cogió únicamente a los seres vivos que pertenecen al dominio Eucaria, célula eucariota. Ahora, de todo ello quiero solamente a los eucariotas que son animales. Por ese motivo, el protozoario, el hongo, la planta desaparecen y me quedan animales. Ahora, los animales que quedan, solamente quiero a los animales cordados. Por ese motivo desaparece los insectos, la mariposa, la estrella de mar, los poríferos desaparecen. Son animales, sí, pero no son cordados. ¿Está bien? Ahora, de los cordados que tengo vertebrados, solamente quiero a los vertebrados mamíferos. Aquí está. Entonces desaparece pues la tortuga, un reptil, el ave, el pez, el anfibio, sapo, desaparecen. Son cordados, sí, pero no son mamíferos. Aquí están los mamíferos. Ahora, quiero los mamíferos que sean carnívoros. Entonces esta cebrita desaparece, ¿cierto? Porque es un herbívoro. Ahora, del carnívoro que me queda, quiero solamente a los carnívoros que pertenecen a la familia de los osos. Y por ese motivo, el lobo, que pertenece a los Canidae, desaparece. Y el tigre, el otorongo, que pertenece a los Felidae, también desaparece. Y me quedo con los osos, que son Ursidae, carnívoros osos, Ursidae. Pero tengo diferentes tipos de osos. Quiero únicamente a los que son del género Ursus. Entonces el oso de anteojos desaparece. ¿Por qué motivo? Porque su género es Temartos. Entonces me queda el oso negro, el oso polar y el oso pardo. Pero de ellos 3 quiero la especie Ursus americanus. Y me queda el oso negro americano. ¿Está bien? Entonces pasé de un dominio a un reino, un filo, una clase, un orden, familia, género y especie. De lo general a lo específico. ¿Correcto? Muy bien. Ahora sí pasemos a la siguiente pregunta. Bueno, acá hay un gráfico que me olvidé comentarles. A ver, acá está. Aquí está, a ver. Por ejemplo, aquí, ¿no? Mira acá. Este género, cierto género, Ursus, contiene a 3 especies. ¿Qué significa esto? Que un género puede contener a varias especies. Del mismo modo, una familia contiene a varios géneros, un orden a varias familias, una clase a varios órdenes, un filo a varias clases, un reino a varios filum y un dominio a varios reinos. ¿Está bien? Uno contiene al otro. Muy bien, ahora sí pasemos a la siguiente pregunta. Es un ejemplo de organismo procarionte. A ver, la clave es bacteria. La bacteria es un procarionte, ya que no presenta núcleo. ¿Está bien? A ver,
Las bacterias son bien pequeñitas, se miden pues en micras, ¿está bien? Las bacterias se clasifican en su forma, por ejemplo, esferas, cocos, bastones, bacilos o espirales, espirotecas, ¿está bien? En la forma. Pero también te comento que hay otra clasificación, gram positiva, gram negativa, o también bacteria benéfica, bacteria patógena, bacteria de alimentación, etc. En este caso la clasificación es respecto a su forma. Si está formado por cocos, ¿cierto? Acá diplococo, tiene forma continua, estreptococo, y si tiene forma de racimo de uvas, estafilococos. Aquí también, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos a las pseudomonas, a la famosa Salmonella tipi, la que causa la famosa fiebre tifoidea por consumir agua y alimentos contaminados. Usualmente esta enfermedad se causa pues o se origina en países en desarrollo. ¿Por qué motivo? Porque usualmente aquí no tenemos la cultura de lavarnos las manos antes de comer. O también nos lavamos las manos pero con agua contaminada, ya que el sistema de agua y desagüe no está bien pues digamos cuidado, ¿no? Entonces hay carencias que no tenemos nosotros y por ese motivo nos enfermamos usualmente de la fiebre tifoidea por la Salmonella tipi. Aquí tenemos al Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Que causa la tuberculosis TBC. Por aquí tenemos al Clostridium tetani, que causa el tétanos, ¿está bien? Por aquí treponema, que causa pues la sífilis, una enfermedad sexual, ¿no? La sífilis, chicos, es por bacterias y el herpes es por virus. Muy bien, y finalmente pues la leptospira, causada por una enfermedad zoonótica, más que nada por que un animal orina y en la orina animal hay bacteria leptospira que pasa a ser humano y le causa zampullidos. Muy bien, pasemos a la siguiente pregunta. Pero recuerda, todo esto son procariotas, no presentan núcleo, ¿está bien? No tienen lisosoma, peroxisoma, no tienen nada, ¿correcto? Solamente tienen su ADN circular y su ribosoma y su pared. Nada más. Ahora sí, siguiente pregunta. Ordena en forma descendente las categorías taxonómicas. Es decir, te piden de mayor a menor, ¿cierto? La clave B. A ver, aquí tenemos, ¿no? Arriba está el dominio Eucaria, luego el reino, el filo, clase, orden, familia, género y especie. En este caso, especie Canis latrans y aquí Canis lupus, ¿no? El famoso lobo gris y por aquí el coyote. ¿Está bien? Pero ambos pertenecen al mismo género Canis. ¿Está bien? Muy bien, entonces el orden para que te acuerdes, haz esto, mira, ven. El dominio del rey Phi dice y ordena a la familia generar especie. Es una mnemotecnia. Otra vez, el dominio del rey Phi dice y ordena a la familia generar especie. Agrúpalos, mira, más fácil. El dominio del rey Phi en un grupo dice y ordena en otro grupo a la familia generar especie en otro grupo. De esa manera ya sabe la secuencia de mayor a menor. ¿Está bien? Muy bien, pasemos a la siguiente pregunta. El conjunto de organismos con características similares que comparten una misma área geográfica y se reproducen entre sí forman. La clave, una población. A ver, te comento. Para que una población esté bien definida, los organismos deben estar en el mismo lugar. ¿Está bien? En el mismo lugar. Y también deben reproducirse entre sí. ¿Correcto? Por ejemplo, aquí tenemos una población de vacas que están pastando en una pradera. Todas las vacas se encuentran en el mismo lugar. ¿Por qué motivo es importante esto? Porque las vacas que se encuentran aquí son diferentes a la población de vacas que se encuentran en otro lugar. ¿Te das cuenta? Es muy importante el lugar, porque la población es diferente también. Y también a la vez, estos seres vivos deben reproducirse, y para que puedan reproducirse, deben ser de la misma especie. ¿Correcto? Entonces aquí una población de vacas. Por aquí, por ejemplo, una población de tortugas marinas, ¿cierto? En este caso las tortugas están saliendo del mar para desovar, ¿cierto?
Muy bien. Por acá vemos, miran, a personas, ¿no? A ver, si en este caso, si nosotros consideramos a las personas, en este caso aparece la comunidad. Una comunidad es el conjunto de poblaciones. Por ejemplo, en este caso, tortugas y personas me da una comunidad. ¿Te das cuenta? Muy bien, pasemos a la siguiente pregunta. Las garzas blancas que habitan en un pantano son un ejemplo de... Otra vez la clave es población, ¿cierto? A ver, aquí tenemos un pantano. Aquí por favor mucho cuidado. Si la pregunta fuera un pantano, la clave sería ecosistema. ¿Por qué motivo? Porque el pantano presenta seres abióticos como el agua, la tierra, ¿cierto? Y digamos bióticos como las plantas, los peces, cangrejos, no sé, moluscos de repente. Entonces, todo este conjunto de organismos bióticos y abióticos te da pues una comunidad, perdón, un ecosistema. Pero en este caso únicamente se refieren a las garzas que habitan aquí. Entonces, como yo me refiero a las garzas, me refiero a la población. ¿Te das cuenta? Por ese motivo la población es la clave. A ver, son tres preguntas diferentes, a ver, te las hago. Si te preguntan, ¿un pantano qué es? Un pantano es un ecosistema. ¿Por qué motivo? Porque un ecosistema presenta factores bióticos como plantas, bacterias, crustáceos y factores abióticos como el agua, la temperatura, el sol. Y todo esto es el pantano, ecosistema. Si la pregunta fuera los seres vivos del pantano, sería comunidad. Porque aquí en el pantano puede haber garzas, población de moluscos, población de aves, etcétera, ¿no? Y como son diferentes poblaciones, será comunidad. Y si la pregunta fuera las garzas del pantano, allá solamente se refiere a la población. ¿Está bien? Muy bien. Ahora sí pasemos a la siguiente pregunta. El primer paso del flujo de energía en un ecosistema lo realiza organismos como, a ver, la clave, los pastos y las algas, ¿cierto? Te dije que los que están abajo son los que hacen fotosíntesis, como pastos y algas en este caso. Aquí tengo la famosa pirámide trófica, ¿cierto? Y en la base de la pirámide se encuentran pues los productores, que pueden ser pastos o también algas. ¿Por qué motivo? Porque ambos hacen fotosíntesis, ambos pueden captar la energía luminosa y por ese motivo originan el primer paso de energía. Aquí está, mira, ¿ven? Las plantas, algas, captan energía del sol y lo transmiten al siguiente nivel trófico. ¿Está bien? Muy bien. Pero algo importante es que del 100% de energía que captan, 90% se pierde como calor y solamente 10% pasa al siguiente nivel trófico. Otra vez, este 10% se convierte en el 100% de este nivel, se pierde el 90%, ¿cierto? Y así continúa. ¿Te das cuenta? Es decir, de nivel en nivel únicamente se aprovecha 10% de energía. La famosa ley del diezmo. ¿Correcto? Muy bien. Recuerda, los pastos, las plantas, los árboles hacen fotosíntesis en la tierra e inician la cadena trófica terrestre, pero las algas hacen fotosíntesis en el mar e inician la cadena trófica del mar. Chicos, los que estudian biología marina hacen esto mismo, pero diferente, ¿eh? Diferente. Por ejemplo, aquí en la base ya no está la planta, está el zooplancton, perdón, el fitoplancton. Luego acá, por ejemplo, está la anchoveta, ¿no? Primario. Luego acá está el bonito. Luego acá está el tiburón, por ejemplo, y así. Es la pirámide trófica marina. O sea, la biología marina es otro mundo, ¿te das cuenta? Es otra cosa, no te imaginas. ¿Está bien? Muy bien. Pasemos a la siguiente pregunta. En un ecosistema en equilibrio dinámico es, a ver, la clave, un ecosistema en equilibrio, la energía fluye en una dirección y los nutrientes, o sea la masa, se recicla.
A ver, otra vez tenemos a la pirámide trófica, ¿cierto? Aquí los productores. Muy bien. A ver, como te decía, del 100% de energía, 90% se pierde como calor y solamente al siguiente nivel pasa el 10%. Ahora, este 10% sería el nuevo 100% de aquí. De este 10%, 90% se va como calor y solamente pasa aquí un 10%. Y así. Significa que la energía se está perdiendo. Por ese motivo la energía tiene solamente una dirección, pero la masa no. Por ejemplo, acá existe 1 kilogramo de planta. Entonces el conejito se come este kilogramo de planta. Ahora, el conejito, 1 kilogramo de masa, se lo come aquí la serpiente, 1 kilogramo. Ahora, este kilogramo de serpiente se lo come este águila. Y finalmente el águila, cuando muera, el kilogramo de águila se lo comerá pues las bacterias y los hongos. Y finalmente ese hongo pues los nutrientes los devuelve a la tierra para que otra vez la planta pueda absorber pues los nutrientes. Te comento por ejemplo que cuando un águila o cuando un ser vivo se descompone, genera amonio. Y ese amonio, chicos, que se genera con los hongos o bacterias, ese amonio otra vez lo utiliza la planta como fuente de nitrógeno para poder crecer. Recuerda que las proteínas tienen nitrógeno, ¿cierto? Y justamente para que la planta pueda crecer más rápido necesita de nitrógeno y lo obtiene del amonio y también del nitrato, producto de la degradación. Y así la materia se recicla, los nutrientes no se pierden. ¿Te das cuenta? Es como por ejemplo alguien fallece, ¿no? De repente, un perrito, ¿no? Y tú lo entierras, ¿no? En el campo. Teóricamente ese perrito se degrada y los nutrientes pasan a la planta. De tal manera que tu perrito ya pues está vivo en una planta, en un árbol, ¿no? Y nunca muere. Muy bien, pasemos a la siguiente pregunta. Actividad humana que deteriora la composición química del suelo. Te preguntan qué actividad está contaminando el suelo químicamente. La B, ¿cierto? Los desechos industriales que se colocan en los rellenos sanitarios. A ver, por ejemplo, aquí tenemos, chicos, un camión recolector de basura y este desecho lo está pues colocando en un botadero a campo abierto. Esta basura, cuando pasa el tiempo con el sol, se fermenta y genera toxinas. Las toxinas luego generan un líquido llamado lixiviado. Ese líquido llamado lixiviado es bien tóxico y cuando penetra el suelo lo contamina, alterando su composición química. ¿Te das cuenta? Es bien tóxico ese líquido, contamina. De repente tú alguna vez has tenido basura en tu casa o de repente en la calle viste que la basura cuando pasa el tiempo lo coges, lo levantas y en el fondo hay un líquido, ¿cierto? Ese líquido, chicos, que apesta horrible es el lixiviado y es tóxico, ¿está bien? Por ese motivo la basura no debe colocarse aquí al campo abierto. Debe hacerse un sistema de protección con geomembranas para que el lixiviado y todo ello, la fermentación, el gas también, no contamine el suelo. Te comento que aquí también, chicos, la basura genera gases y esos gases pues contaminan el medio ambiente. Efecto invernadero, ¿está bien? Y también pues aquí, por ejemplo, de repente en la basura hay plátanos, hay carne, hay de repente frutas y por aquí puede venir un cerdo, un chancho, un puerco y ese puerco cerdo se come la basura y después al momento que al cerdo lo matan, la carne del cerdo lo venden pues en el mercado y de repente el cerdo se comió una fruta que contenía, no sé, una bacteria o de repente comió un pedazo de carne que contenía tenias, de tal manera que la tenia de la basura pasó al cerdo y del cerdo pasó al mercado y del mercado pasó a tu mesa, haciendo pues una contaminación cruzada. Por ese motivo el tema, chicos, de residuos sólidos es muy importante. Se ha calculado que en Sudamérica, por ejemplo, 60% de la basura que produce una persona es orgánico. Tú de repente ve a tu tacho de basura, cógelo, ábrelo y vas a ver que la mayoría es orgánico, cáscaras,
pellejo de pollo, pescado, huesos, semillas de algo que comiste, ¿no? Etcétera. ¿Está bien? Comida que sobró, ¿no? Todo es orgánico. Y este camión compactador lo que hace es al presionar la basura generar líquidos también, que también malogran al camión. Este camión más que nada, chicos, se ha hecho para países como Estados Unidos, ¿no? Donde la basura prácticamente es cartón y plástico. Y cuando se compacta, pues no genera lixiviados. Porque ellos allá comen pues casi toda la comida es enlatada y no generan residuos sólidos en su tacho de basura, no hay mucho orgánico. Por ese motivo su basura de ellos es más, digamos, inorgánico o plásticos o cartones, ¿está bien? Muy bien, entonces es el tema, ¿no? Muy bien, chicos, la clave A no puede ser, ¿por qué? Porque la crianza de ganado en exceso compacta el suelo, sí, lo compacta, pero la compactación, digamos que hace que la planta no germine, pero no modifica químicamente al suelo, sino físicamente. Muy bien, espero que te haya gustado el video, que te haya gustado, ya sabes, dale a me gusta, suscríbete y lo más importante, compártelo con la gente que lo necesita. Conmigo será hasta otra oportunidad. Gracias por tu atención. Sigue estudiando, sigue repasando.